Hola, buen día. Mi nombre es Abril Julián Sosa Ramírez y formo parte del equipo de Chicas Indiscretas, el cual estamos conformadas Nelly Guadalupe Espinosa Tirado, Ángela Michelle Delgado Fernández, Itziana Corazón Rodríguez Gaucín y su servidora Abril, el cual para nuestro último trabajo de la materia de proyección y análisis de mercados haremos nuestro producto iterado de aprendizaje, el cual consta de 3 casos de los cuales hay que analizar y responder por lo tanto. Así que empezaremos con nuestro planteamiento del caso 1, que lo voy a leer rápidamente y habla sobre que suponga que usted trabaja en el departamento de planeación del Century National Bank y le reporta a la señora Lambert. Usted necesita hacer un análisis de datos y recuerde que el señor Sally, que es el presidente del banco, de modo que usted querrá asegurarse de que su análisis esté completo y exacto. Y Century National Bank cuenta con oficinas en diversas ciudades de la región central y el sureste de Estados Unidos. Al señor Dan Sally, presidente y director ejecutivo, le gustaría conocer algunas de las características de sus clientes con cuentas de cheques. Así que puedes hacer las preguntas como cuál es el saldo de un cliente típico, cuántos servicios bancarios más utilizan los clientes con cuentas de cheques, utilizan los clientes el servicio de un cajero automático y de ser así cuán a menudo, qué de las tarjetas de débito y quién las utiliza y con cuánta frecuencia. Para comprender mejor a los clientes, el señor Selleck pidió a la señora Wendy Lambert, una directora de planeación, que seleccionara una muestra de clientes y preparara un informe. Así que tenemos ahora esta información ya un poco más en números y dice que se elige una muestra aleatoria de 60 clientes y además del saldo de cada cuenta al final del mes pasado, y vamos a determinar 4 puntos. El primero es el número de transacciones en cajeros automáticos del mes pasado, el número de servicios bancarios distintos, que es la cuenta de ahorro, certificados de depósito, etcétera, que utiliza el cliente. El tercero es si el cliente posee una tarjeta de débito. Este es un servicio bancario relativamente nuevo respecto del cual los cargos se hacen directamente a la cuenta del cliente y si se paga o no interés en la cuenta de cheques. La muestra incluye clientes de las sucursales en 4 ciudades, en Cincinnati, Ohio, en Atlanta, Georgia, en Louisville, Kentucky y por último Erie, Pensilvania. Y ahora sí, antes de comenzar un poquito con el primer problemita que nos presenta el caso 1, hay que determinar 3 aspectos, que el cual es la media, el rango y la desviación estándar. Así que podemos notar aquí en la izquierda cómo están el conjunto de datos bancarios, que en este caso nuestra base de datos para realizar todo el problema. Y nos muestra aquí los aspectos de saldo, de ATM, de débito, de crédito y en otros aspectos más. Pero para determinar la medida de los saldos necesitamos ahorita una fórmula la cual consta de sumar todos los saldos, que en este caso nos viene dando el resultado de 89.992, y lo dividimos entre el número total de saldos, el cual viene siendo 60, que es como tal todo lo que conforma nuestra base de datos, y nos da como resultado 1499.86. Luego tenemos el rango, que es utilizar la fórmula de saldo máximo menos saldo mínimo, que en este caso aquí está una captura de pantalla de cómo se muestra el saldo máximo, que es el último dato que nos da nuestra base de datos, nuestra tabla, que es de 2.557, y también en nuestro inicio el saldo mínimo, que es 32. Nos da un resultado de 2.525, y por último tenemos la desviación estándar, la cual usé para resolver la desviación estándar, utilicé la fórmula que nos muestra Excel, que es igual a desviación estándar.m, y seleccioné todos los datos que vienen aquí en esta tablita y por lo tanto me dio resultado de 608.603. Y ahora sí comenzamos con el problemita 1, que nos dice: cuando Selig asumió el cargo como presidente de Century hace algunos años, apenas comenzaba el uso de las tarjetas de débito. A Selig le gustaría actualizarse en el uso de estas tarjetas, por lo tanto hay que construir el intervalo de confianza del 95% de la proporción de clientes que las utiliza, y hay que checar que si es razonable concluir que más de la mitad de los clientes utiliza tarjeta de débito con base en el intervalo de confianza. Hay que realizar el problema y redactar una breve explicación. Así que empezaremos primero poniendo aquí nos iremos de nuevo a nuestra base de datos, la cual consta de que para poder sacar este recuadro que viene aquí le daremos clic derecho y se nos va a desplegar un recuadro en el cual nos va a mencionar ordenar, filtrar, y por lo tanto le daremos a filtrar y nos mostrará todas estas flechas que se encuentran arriba en las palabras al lado de saldo, ATM. Pero como ahorita nos interesa la parte de débito, le daremos clic a la flechita que viene ahí y se va a desplegar este recuadro que viene aquí, y por lo tanto podemos notar que viene aquí esta parte de seleccionar todo, 0, 1, y entonces el 1 pues vendría significando las personas que sí cuentan con una tarjeta de débito, las de 0 o las que no tienen, y cuando se pone a seleccionar todo significa que nos va a dar tanto a las personas que utilizan como a las que no utilizan la tarjeta de débito, así que le daremos aceptar y nos va a dar solamente en este lado derecho de la captura de pantalla cómo se muestran todas las personas que tienen la tarjeta de débito con el número 1, y podemos ver en el círculo rojo que nos muestra una suma de 26, el cual viene siendo un dato importante para ahorita realizar nuestro procedimiento,
Y si hacemos lo mismo, pero ahora de nuevo en la tarjeta, en el apartado de débito, y le damos a seleccionar todo, nos va a brindar de nuevo toda la información de todas las personas, ya sea que usen o no usen la tarjeta de débito, y nos daría una suma de 60. Así que para calcular lo que nos pide el problema, que en este caso es la proporción de la muestra, tenemos esta fórmula que viene en el recuadro amarillo, que nos habla de P igual a X sobre N, que da igual a 26 sobre 60, que son datos que utilizamos ahorita. 26 son las personas que sí cuentan con una, y 60 pues las personas que tienen y no tienen, ¿verdad? El cuadrado 0.43, y si lo pasamos a porcentaje nos da 43%. Y ahora pasamos al problema 1, que, bueno, a la siguiente parte, que ahora sí, para determinar el intervalo de confianza del 95%, el cual conocemos que es 1.96, necesitamos del intervalo de confianza de la proporción de una población. Así que la fórmula nos habla de P más menos Z, raíz cuadrada de P, 1 menos P sobre N. Y si tuvimos con los valores que tenemos aquí, que es P 0.43, que fue el resultado de la proporción que nos dio en la slide pasada, Z, que viene siendo pues 1.96, y N, todos nuestros datos que tenemos en la base de datos, nos va a dar como resultado en positivo, que es 0.55, y menos 0.30, ¿verdad? Así como conclusión podemos decir que no es razonable decir que más de la mitad de los clientes utilizan una tarjeta de débito, ya que el punto más extremo es menor, y por lo tanto no tenemos la evidencia para confirmar que el 95% del intervalo de confianza usa una tarjeta de débito. Y ahora pasamos al problemita 2 de este caso 1, el cual menciona: en los años recientes también se observó un aumento del uso de cajeros automáticos. Cuando el señor Selig asumió la responsabilidad del banco, el número medio de transacciones mensuales por cliente eran 8, pero ahora el CREC aumentó a más de 10. En realidad, a la agencia de publicidad que prepara comerciales de televisión para el banco le gustaría usar este dato para su nuevo comercial que diseñan. Así que nos pregunta: ¿hay evidencia suficiente para concluir que el número medio de transacciones por cliente es mayor a 10 por mes? Se puede afirmar a la agencia de publicidad que la media es mayor de 9 al mes, y hay que utilizar un nivel de significancia de 0.05. Así que ahora nos regresamos a nuestra tabla de datos, base de datos que teníamos, y solamente vamos a utilizar los datos que nos muestra ATM, que son los cajeros automáticos, y la podemos poner en otra hoja de Excel. Y ya que tenemos todo esto, ahora sí vamos a utilizar la prueba de una media desconocida, y aquí tenemos la fórmula en el recuadro amarillo, cuál es X media menos la hipótesis sobre la división estándar, y nos va a dar igual entre raíz cuadrada de n. Pero podemos observar claramente que no tenemos los datos, bueno, el valor de X media y tampoco el de new, así que tenemos que hacerlo, y podemos hacerlo más fácil de modo de Excel, ya que nos brinda esta facilidad de poner las fórmulas. Y para sacar la X media podemos utilizar la fórmula de X de igual promedio. Seleccionamos todos los números, todos los datos que vienen en la tabla, y nos va a dar como resultado lo que leemos a continuación. Y también lo mismo con la división estándar, utilizamos la fórmula de igual de división estándar punto m, y nos va a dar también por lo tanto la fórmula del resultado. Ya debido a que tenemos esto, ahora sí podemos pasar al siguiente punto. Ya vez encontramos los valores, ahora sí podemos proceder a realizar la operación que viene aquí de la fórmula. Sustituimos los datos que tenemos y nos va a dar como resultado 0.541. Pero, sin embargo, para poder obtener el resultado y poder sacar las cosas que nos pregunta el problema, tenemos que encontrar la tabla T. Y de acuerdo a esa tabla T, podemos encontrar el valor que estamos buscando. Debemos de recordar que en los grados de libertad, que se muestran aquí en la izquierda, usamos la n-1, que en este caso sería hacer 60-1, que nos dará 59, y por lo tanto ubicamos en la tabla, nos fijamos arriba que viene el nivel de significancia para una prueba, 0.05, y de ahí buscamos el número 59 en el grado de libertad, y podemos aquí obtener que nos da 1.671, y por lo tanto podemos decir que el 1.671, al ser mayor que lo que nos dio el resultado de la fórmula anterior, pues rechazaríamos la hipótesis nula, el cual vendría siendo que pues no es evidencia suficiente para concluir que el número medio de transacciones por cliente es mayor a 10 por mes. Y ahora pasamos al problemita 3 del caso 1, el cual nos menciona: el banco tiene sucursales en 4 ciudades distintas, que es Cincinnati, Ohio, pero yo, para hacer un poco más fácil, puse ciudad 1, ciudad 2, ciudad 3, ciudad 4, ¿verdad? Que en este caso son las ciudades en las que el banco está. Y nos dice aquí: el señor Selig le gustaría saber si hay alguna diferencia entre los saldos medios de las cuentas de cheques de las 4 sucursales, y si hay diferencias, en cuáles sucursales se va a presentar. Y hay que utilizar de nuevo un nivel de significancia de 0.05. Así que
regresaremos de nuevo a nuestra base de datos que tenemos y volveremos a hacer lo mismo que así hicimos en el problema 1 que nos pedía sacar si tenemos cuántas personas tienen tarjeta de débito y cuántas no. Haremos lo mismo, pero ahora solamente filtrando lo que necesitamos, que en este caso son los datos de la ciudad 1, de la ciudad 2, de la ciudad 3 y de la ciudad 4. Ya que tenemos estos datos en otra hoja de Excel, ¿verdad? Para facilitarnos un poco más el proceso y no confundirnos, ahora sí haremos un poco más fácil las cosas juntando todos los saldos que nos dan las 4 ciudades. En este caso se muestra aquí en la tablita los saldos de la ciudad 1, de la ciudad 2, 3 y 4. Ya que pasamos a este punto, utilizaremos una de las funciones que cuenta Excel, que es, si nos vamos al apartado de datos, encontramos en todas estas herramientas que tiene el apartado de análisis de datos, que está aquí en el círculo rojo. Le damos clic ahí y se va a desplegar un recuadro el cual nos muestra algunas funciones que tienen análisis de datos, y le vamos a dar clic a análisis de varianza de un factor. Ya que le damos clic en aceptar, se va a volver a desplegar otro recuadro, el cual nos va a mencionar algunos datos que necesita el Excel para poder darnos ese análisis. Y nos pide el rango de entrada, si está en columnas, filas, en rótulos y el rango de salida, así como también el alfa, ¿verdad? Que en este caso es como nuestro nivel de significancia. Y para poder rellenar la parte de rango de entrada, vamos a seleccionar toda nuestra tabla de ciudad a ciudad 4 con todos los datos. Le daremos a clic en columnas y hay que suponerle que aceptamos que tengamos rótulos en la primera fila y volvemos a verificar que está en 0.05 nuestro nivel de significancia. Y el rango de salida prácticamente le daremos clic a esta parte y vamos a poner donde queremos que salga el análisis de varianza de un factor, para que salga al ladito, si queremos que salga abajo. Ya le damos clic en aceptar y tendremos nuestro resultado, que es análisis de varianza, y con este podemos obtener algunos de nuestros aspectos que necesitamos para resolver nuestro problema, lo que nos pide el problema, la información que necesitamos, y podemos observar aquí con círculos rojos lo que tenemos que nos interesa: el promedio, el valor de F calculado, el valor crítico para F y también la probabilidad. Y nos volvemos a la pregunta que hacía el problema, que es que si hay diferencias, ¿en cuáles sucursales se presentan? Así que podemos notar cómo nuestro valor F da igual a 3.81 y el valor que nos da el valor crítico es de 2.76, por lo que podemos ver que es mayor el valor de F, y en la probabilidad obtenemos como resultado 0.01, que es menor a nuestro nivel de significancia de 0.05, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula, ya que si hay diferencias entre el promedio de las sucursales, debido a que nuestro análisis de varianza nos arrojó, ¿verdad?, o nos muestra que la ciudad 2 tiene el saldo más alto, la ciudad 1 el más bajo, y también podemos ver diferencias entre estas. Hola, buen día, mi nombre es Nelly Guadalupe Espinosa Tirado y mi matrícula es 1994506. Yo les explicaré los problemas 4, 5 y 6 del caso número 1. En el caso número 1 tenemos en el problema 4 que el señor Selig también tiene interés en los cajeros automáticos del banco. ¿Hay alguna diferencia en el uso de los cajeros automáticos de las sucursales? Como podemos observar en la tabla, tenemos cajeros automáticos del banco de las ciudades de Cincinnati, Atlanta, Louisville y Erie de Pensilvania. Y también a un lado tenemos las variables conocidas, que son los tratamientos, que se expresa como K es igual a 4, las observaciones, que es igual a N, que es igual a 60, y el nivel de significancia, que se refleja como A, que es igual a 0.05. Para resolver este ejercicio usamos el método prueba de hipótesis, donde en el paso 1 es formular la hipótesis nula y alternativa, donde la hipótesis nula dice: todas las medidas del uso de cajeros automáticos son iguales, y aquí podemos ver la fórmula. Y la hipótesis alternativa dice que no todas las medidas del uso de cajeros automáticos son iguales. En el paso 2 es seleccionar el nivel de significancia, que como vemos ya lo teníamos, era 0.05. El paso 3 es determinar el estadístico de prueba, el cual es distribución F. Y el paso 4 es formular la regla de decisión, donde tenemos los grados de libertad, donde el numerador K, que ya habíamos mencionado anteriormente, es igual a 4 menos 1, lo que nos va a dar a 3. Y el denominador, que es N menos K, que es igual a 60 menos 4, que nos va a dar 56. Y el valor crítico nos sale en 2.76. La regla de decisión rechaza que la hipótesis nula si el valor calculado de F es mayor a 2.76.
Ahora, en el paso número 5, tenemos que seleccionar la muestra, realizar los cálculos y tomar una decisión. Aquí podemos ver la media muestral y global de las ciudades de Cincinnati, Atlanta, Louisville y Erie, con el total de columna, número de observaciones y la media, donde la media global es de 10.30. Sumas de cuadrados, la variación total, aquí tenemos la fórmula donde X es cada observación de la muestra, donde XG es la media global, o sea 10.30 como ya había mencionado. Ahora tenemos la variación dentro del tratamiento o el error aleatorio, donde la fórmula nos dice que XS es la media muestral del tratamiento, o sea es a 1088.60. Como paso número 5 tenemos seleccionar la muestra, realizar los cálculos y tomar una decisión como ya había mencionado anteriormente, donde aquí tenemos las dos tablas y los resultados de la variación debida a los tratamientos, que es 32.09, el error medio cuadrático, que es 18.87, media cuadrática de tratamientos, que sale a 10.70, y el valor de F, que es 0.57. Por último, en esta diapositiva del problema 4 tenemos el resumen de los datos, donde tenemos la tabla ANOVA con el completamiento Megastat. Después tenemos el análisis de datos con el paso número 6, que es la interpretación y la conclusión. La decisión es que debido a que el valor F 0.57 es menor que el valor crítico de 2.76, no rechazamos la hipótesis nula, y con los resultados de la prueba de hipótesis se puede decir que la hipótesis nula es verdadera, o sea que las medidas de las operaciones mensuales en los cajeros automáticos de las 4 sucursales son prácticamente iguales. Esto también se ve en la tabla ANOVA, donde aunque las medias no son exactamente iguales, son muy parecidas. En resumen, no hay una diferencia significativa entre las operaciones de los cajeros, algo que el señor Selling debería tener en cuenta. La mayor diferencia se da entre las sucursales de Atlanta, Georgia y Louisville, Kentucky, con solo 1.3 de diferencia, lo cual no es muy importante desde el punto de vista estadístico. Usando un nivel de significancia de 0.05 y el valor P 0.6319, se confirma que no hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, lo que significa que no se encontraron diferencias importantes entre las medidas de las sucursales. Ahora pasaremos al problema número 5. Dice, asimismo, los clientes que poseen tarjetas de débito tienden a usar cajeros automáticos en forma distinta de los que no la tienen. Y aquí podemos observar la tabla y la base de datos. Y a continuación vamos a tener el método prueba de hipótesis que hemos estado utilizando, donde el paso número 1 dice formule la hipótesis nula y alternativa. Lo que dice la hipótesis nula es que el uso de los cajeros automáticos es igual para los que tienen tarjeta y para los que no. Y la hipótesis alternativa es el uso de los cajeros automáticos es diferente para los que tienen tarjeta y para los que no igual para los que tienen tarjeta y para los que no. Y aquí podemos ver la hipótesis nula y lo que significa. El paso número 2 selecciona el nivel de significancia, donde A es igual a 0.05, que es el nivel de significancia, y la prueba de 2 colas, que es 0.025. El paso 3 determina el estadístico de prueba, que es distribución T, y formule la regla de decisión, donde los grados de libertad tenemos que n más 1 más n2 menos 2 es igual a 36 más 36 menos 2. La regla de decisión es aceptar la hipótesis nula si el valor de t se encuentra entre menos 2.02 a 2.02. Como paso número 5, seleccionar la muestra, realizar los cálculos y tomar una decisión. En el Excel hicimos esta tabla de los ATM con tarjeta y sin tarjeta, donde sacamos la media y la desviación estándar con tarjeta y sin tarjeta. Y aquí podemos ver los resultados que nos dieron. Al igual que en el paso número 5, seleccionar la muestra y realizar los cálculos, vamos a agrupar las varianzas de las muestras, donde vamos a utilizar la fórmula que está aquí en pantalla y los datos que nos dio la tabla anterior de Excel, de la desviación estándar 1 y de la desviación estándar 2. Y aquí nos dio el resultado de 18.765174, donde ahora vamos a determinar el valor de t con la siguiente fórmula.
Después de realizar la fórmula, descubrimos que T es igual a menos 0.1082254. Como podemos observar después de aplicar las fórmulas, que la variancia agrupada es igual a 18.765174 y el valor de T es de menos 0.108254, vamos a tener una interpretación donde observamos en la gráfica de distribución T con 58 grados de libertad que nuestro valor calculado es menos 0.108, que cae muy cerca del centro de la curva, o sea cerca de 0. Los valores críticos para un nivel de significancia del 5% son aproximadamente más 0.02, que es la zona de rechazo. Como menos 0.108 está dentro de la región de aceptación, no rechazamos la hipótesis nula. Y como conclusión final, no existe evidencia estadística suficiente para afirmar que hay una diferencia significativa entre las dos muestras. Esto quiere decir que, basándonos en nuestros datos, las medias de los dos grupos comparados no son significativamente diferentes. Ahora, por último, pasamos al problema número 6, que dice: consulte los datos de Century National Bank y utiliza el saldo de bancos de cheques como variable dependiente y como variables independientes, el número de transacciones en cajeros automáticos, el número de otros servicios empleados, si el individuo tiene tarjeta de crédito y si paga interés en la cuenta particular, indica en un reporte qué variables parecen relacionarse con el saldo de la cuenta y se explica bien la variación de los saldos de las cuentas. Se deben emplear todas las variables propuestas en el análisis o se pueden eliminar algunas. Como podemos observar, aquí ya tenemos el resumen de la base de datos, donde tenemos el porcentaje, el análisis de varianza, los coeficientes, el error típico y la fórmula, que si la transformamos, A es igual a intercepción, X1 es igual a ATM, X2 es igual a servicios, X3 es igual a interés y X4 es igual a débito. Aquí también en el problema 6 tenemos la respuesta de análisis según las tablas que están aquí. Como podemos observar, se calculó el saldo estimado, donde se aplicó la fórmula de regresión y obtuvimos que es igual a 936.8200172 y también se obtuvo 1118.730597. La respuesta del análisis es que las variables que están relacionadas con el saldo de las cuentas son las del número de transacciones en los cajeros automáticos, ya que se nota que a medida que cambian las transacciones también varían los saldos de forma parecida. En cambio, la sucursal no resultó ser una variable útil en ese análisis porque no mostró una relación significativa con los datos. La interpretación del análisis del ejercicio número 6 es que, en conclusión, las variables de ATM y servicios sí muestran una relación significativa con los saldos, es decir, a medida que aumentaban las transacciones en cajeros y servicios, también aumentaban los saldos. Por el contrario, la variable sucursal no tuvo relación significativa, por lo que no aporta valor en la predicción de los saldos en este caso. Como conclusión del caso número 1, la realización de los ejercicios presentados evidencia un manejo sólido de herramientas estadísticas fundamentales que permiten analizar datos reales y tomar decisiones informadas a lo largo de los problemas trabajados. Se aplicaron correctamente métodos como la prueba de hipótesis, el análisis de varianza ANOVA, la prueba T y el modelo de regresión lineal múltiple, cada uno con su propósito específico y su interpretación contextual. Uno de los principales aprendizajes obtenidos fue la capacidad de formular y contrastar hipótesis estadísticas. En el caso de la prueba ANOVA se determinó que no hay diferencias significativas entre las medias de operación mensuales en cajeros automáticos de distintas sucursales. Este tipo de análisis refleja no solo el dominio técnico de las fórmulas y procedimientos, sino también la capacidad de interpretar los resultados en un contexto real. En conjunto, estos ejercicios ponen en evidencia tu pensamiento crítico y analítico, donde los resultados numéricos son transformados en conclusiones prácticas y útiles para la toma de decisiones en contextos financieros. El análisis desarrollado no solo responde a preguntas estadísticas, sino que también aporta valor a nivel estratégico, por ejemplo, orientando qué factores realmente deben ser considerados para mejorar la gestión del uso de cajeros automáticos o planificar servicios bancarios más eficaces. Muchas gracias, eso es todo por mi parte y los dejo con mis siguientes compañeras.
Hola, yo les voy a plantear el caso número 2, el cual trata de la señora Jen Dempsey, gerente del Centro de Atención de Emergencias del Bell Grove Medical Center. Necesita asegurar que siempre haya suficientes enfermeras disponibles para atender a los pacientes con prontitud. Dado que los tiempos de espera prolongados generan estrés a los pacientes, Jen Dempsey recopiló información durante 3 semanas sobre el número de pacientes atendidos de lunes a viernes. Ella desea saber si necesitan diferencias significativas entre los días de la semana respecto al número de pacientes atendidos. En caso afirmativo, se identificará cuáles son los días más ocupados para tomar decisiones sobre la asignación del personal. Para ello nos pasamos a la aplicación de Excel para así realizar un filtro y agrupar los valores por el día de la semana y tenerlos listos para un análisis de variancia, una ANOVA. Esto permitió separar los datos en 5 grupos. Nos da lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Ahora con la base de datos ya filtrada podemos pasar ahora sí a hacer el análisis de datos de ANOVA. Para el procedimiento, para analizar si hay diferencias significativas entre los días de la semana en el número de pacientes, se utilizará una prueba ANOVA de un solo factor, que sería un análisis de varianza. Esta prueba permite comparar más de 2 medias al mismo tiempo. La tabla cuenta con una base de datos que incluye la variable dependiente, que sería el número de pacientes atendidos por día, también la variable independiente, que serían los días de la semana, lunes a viernes, y el número de observaciones por grupo, que son 4 días por cada uno de los 5 días de la semana. Al hacer la ANOVA nos arroja estas dos tablas, que sería el resumen. Aquí ya nos muestra el promedio y la varianza, y de este lado tenemos ya el valor crítico de F y el valor de F. Se analizó si hay diferencias significativas en el número de pacientes atendidos según el día de la semana, usando una prueba ANOVA. Los resultados muestran que sí existe diferencias estadísticamente significativas, lo cual nos damos cuenta con que el valor F es igual a 15.54 redondeado, es mayor a el F crítico, que es igual a 3.05, y el valor P sería 0.0000326. Así que los días más ocupados fueron lunes y viernes, con promedios de 36.75 y 33.75 pacientes, respectivamente. En cambio, lunes y miércoles fueron los menos concurridos. Ahora, en conclusión, podemos decir que con base en el análisis ANOVA sí existen diferencias significativas en el número de promedio de pacientes según el día de la semana. Los días más concurridos son lunes y viernes, el lunes con un promedio de 36.75 pacientes y el viernes con un promedio de 33.75 pacientes, mientras que los días menos concurridos u ocupados son el jueves con 25.5 pacientes, miércoles con 26.25 pacientes y el martes con 27 pacientes. Esto sugiere que el inicio y el final de la semana son los momentos con mayor carga de pacientes. Esta información puede ser útil para planificar recursos y personal médico con base en la demanda. Gracias. Hola, mi nombre es Itziana Corazón Rodríguez Gaucín, matrícula 2222565, y en esta ocasión yo les voy a presentar el planteamiento del caso 3. Bueno, pues básicamente estamos hablando que Terry and Associates es un centro médico de Denver que gana dinero con un equipo que detecta plomo en la sangre. Este equipo se usa en trabajadores expuestos al plomo como jalateros, jardineros y pintores, y como las pruebas son costosas, se hacen por pedido en los diferentes lugares de Denver. La dueña Kathleen Terry quiere saber cuánto debería de cobrar por cada entrega, así que recolectó datos de 50 entregas recientes para analizar los costos, y se consideran los siguientes factores relacionados con el costo de entrega de un equipo. Primero está la preparación, que es el tiempo en minutos desde la recepción del pedido por teléfono y cuando el equipo esté listo para su entrega. Luego tenemos la entrega, que es el tiempo de recorrido real en minutos desde la planta de Terry hasta el cliente, y luego tenemos las millas, que es la distancia en millas desde la planta de Terry hasta el cliente. Luego tenemos por este lado la tabla de Excel, que tenemos todos los números, tenemos el costo, la preparación, las entregas y millas. Luego tenemos una tablita que la sacamos con la fórmula de estimación lineal. Se selecciona desde el primer dato de costo hasta el último de millas y te la hace sola en Excel, y aquí tenemos todo lo que necesitamos saber para sacar la estadística de la regresión y otras tablas que les voy a enseñar. Primero que nada, aquí tenemos todos los coeficientes de millas, de entrega, de preparación e intercepto, el error estándar de millas, entrega, preparación e intercepto. Luego tenemos el coeficiente de determinación, luego tenemos el error típico, la suma de cuadrados de la regresión, los grados de libertad, la suma de cuadrados del error y
aquí tenemos la estadística de la regresión. El coeficiente de determinación lo tenemos de este lado. Y para sacar el coeficiente de correlación múltiple nada más se multiplica por 2. Te da este dato de aquí. Luego tenemos el coeficiente de determinación ajustado. Este no lo da directamente de esta tablita, pero se saca con la fórmula de 1 menos paréntesis 1 menos R2 por el número de datos menos 1, y eso entre el número de datos menos las variables independientes menos 1 nos da 0.9536. Luego tenemos el error típico, que ese sí lo tenemos aquí, el número de observaciones, que es el número de datos que tenemos. Luego para la siguiente usamos exactamente la misma tablita. Básicamente para sacar el número de aquí, pues este es el número de variables independientes, que es 3. Los residuos se sacan con el número total menos el número de variables independientes menos 1, y el total, que es el número total menos 1. Luego tenemos la suma de cuadrados, que para sacar el SCR, pues ese ya lo tenemos aquí, el SCE también. Y para sacar la suma total de cuadrados, nada más sumamos el SCR más el SCE. Luego tenemos el promedio de los cuadrados, que básicamente para sacar la medida de los cuadrados de la regresión es el SCR entre este número de aquí. Nos da 112.45. Y luego para sacar la medida de los cuadrados del error sería el SCE entre este número de aquí. Luego para sacar el F tenemos el MCR entre el MCE y nos da 8.5560. Luego tenemos el valor crítico de F, que para eso también se usa una fórmula de Excel, que es f.in.rt, que aquí tenemos el nivel de significancia de 0.05 y el número de variables independientes, que ya dijimos que era 3, y ese número de aquí es básicamente lo mismo que los grados de libertad, y nos da 2.868. Luego tenemos la siguiente tabla, que estamos usando exactamente la misma tablita. Aquí ya les había dicho que para los coeficientes de intercepción, preparación, entrega y millas es esta parte de aquí. Para el error típico es la parte de abajo, esta parte de aquí. Luego tenemos que para sacar el estadístico T son los coeficientes menos el error típico. Luego la probabilidad es usando esta fórmula, y se usa el ABS para que estos números del estadístico T te puedan salir en positivo, porque si no, no lo detecta. Entonces el N9 básicamente es el estadístico T. Y luego tenemos el grado de libertad y 2. ¿Por qué 2? Porque es de 2 colas. Luego tenemos que para sacar el inferior de 95 tenemos que usar esta fórmula, que es el coeficiente menos T intos T. Aquí tenemos el nivel de significancia de 0.05 y 46, que es el mismo que tenemos aquí. Y esto por el error típico nos da estos datos de aquí. Luego, ya teniendo los datos anteriores, podemos sacar la ecuación de regresión, que básicamente es 13.86 menos 0.014 más 0.025 más 0.885. Luego tenemos estas X de aquí, que básicamente la X1 es la preparación, la X2 es la entrega y la X3 son las millas. ¿Y estos números a qué van a sustituir? Bueno, básicamente dice el problema que hay que estimar el costo de entrega de un equipo cuya preparación tarda 10 minutos y luego 30 minutos su entrega, y debe recorrer una distancia de 14 millas. Esto nada más se sustituye y nos da un total de 25.7187. Y aquí tenemos un gráfico de dispersión que nos saca también el coeficiente de determinación, que es 0.9455. Y ya como conclusión final dice que el modelo de regresión es altamente explicativo con un coeficiente de determinación de 0.9565, lo que significa que el 95.65 de la variación en el costo de entrega puede explicarse por las 3 variables mencionadas, y que el coeficiente de determinación ajustado es 0.9537, lo cual confirma que el modelo sigue siendo confiable incluso considerando el número de variables independientes. Y el coeficiente de correlación múltiple es 0.9565, que indica una relación positiva y fuerte entre las variables independientes y el costo de entrega. Luego tenemos que el error estándar es 0.7729, que es relativamente bajo, lo que sugiere que las estimaciones del modelo están cerca de los valores reales observados. Vemos que los coeficientes obtenidos nos permiten construir una fórmula para estimar costos. El costo estimado es de 13.3868 más menos 0.01408 por la preparación más 0.00241 por entrega más 0.88586 por las millas. En el ejemplo aplicado, los residuales o los errores entre los valores reales y estimados fueron pequeños, lo que valida la precisión del modelo. El gráfico de dispersión, costo real versus costo estimado, muestra que la mayoría de los puntos están cerca de la línea de tendencia, lo que refuerza la calidad del ajuste. El análisis demuestra que la distancia en millas es el factor más importante que influye en el costo de entregas, aunque el tiempo de preparación y entrega también tiene impacto, pero su efecto es mínimo comparado con las millas recorridas. Este modelo puede ser útil para definir políticas de cobro por entrega más precisas y justas, permitiendo a Terry & Associates mejorar su rentabilidad y transparencia con los clientes. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.